Así iniciamos otra emisión de Justo al Medio. Argentinos iniciaron 2016 con despidos masivos y reformas mediante decretos. Las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, principalmente aquellas que atentan contra la libertad de expresión, como las modificaciones a la ley de medios y el cierre de la AFSCA, han provocado el rechazo de la población argentina. Vamos a ver los datos. A un mes de haber asumido la jefatura del gobierno de Argentina, Mauricio Macri oficializó mediante un decreto la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, AFCA, y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y Comunicación, AFTIT. En su lugar, creó un organismo denominado Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. La medida modifica la llamada Ley de Medios, que fue producto de un debate nacional y que por su carácter antimonopólico es defendida por diversos sectores de la sociedad argentina. El Ejecutivo intenta justificar la reforma y argumenta que la Ley de Medios, a su parecer, es anticuada y distorsiva. Sin embargo, analistas advierten que los cambios comunicacionales de Macri solo buscan beneficiar a conglomerados mediáticos como el Grupo Clarín, que hasta ahora estaban obligados a desprenderse de muchas de sus licencias de comunicación. No hay argumentos para defender la concentración mediática, no hay ninguno, y el Ejecutivo en un verdadero incumplimiento, no solo de sus obligaciones como funcionario público, sino además de las obligaciones que el Estado argentino tiene asumido ante los organismos internacionales de derechos humanos, avanza en esto que no es más que un abuso de poder y una mayor concentración, y cambia las reglas del juego que no estaban puestas en beneficio del gobierno, sino en beneficio de la ciudadanía. A la reforma de la Ley de Medios le siguen también los despidos masivos de AFCA y otras dependencias del Estado como el Centro Cultural Kirchner y el Senado, que configuran un principio de año complicado para muchas familias argentinas. El rechazo ha sido tal que usuarios de la red social Twitter posicionaron la etiqueta #despidos para informar sobre la situación de estos trabajadores y condenar lo que consideran una forma de persecución política por parte del gobierno de Macri. Bien, y para analizar el tema se encuentra aquí con nosotros en el estudio el periodista y analista de medios Javier Romero. Muchísimas gracias, Javier, por su tiempo con la audiencia latinoamericana. Bienvenido. Por favor, Luis, un placer. Para iniciar, comienza 2016, precisamente un año en el que el gobierno de Mauricio Macri pues ha mencionado eliminación de subsidios por los servicios de electricidad, despidos masivos en el sector público, cambio en el sistema de administración de importaciones y, por supuesto, la compleja situación que supone la desaparición de la AFSCA. ¿Cómo ve el escenario empezando 2016? Y bueno, lo que hay, básicamente, digamos, son como dos caras de la misma moneda, digamos, porque lo que hay es un brutal ajuste, digamos, el salario. Apenas asumió Mauricio Macri la presidencia de la Nación, recordemos, hace unos días nada más, el 10 de diciembre. Todavía no hace un mes. Y lo primero que hizo fue una devaluación tremenda, que acabó con el 40% del salario de los trabajadores, al mismo tiempo que empezó toda una serie de medidas pseudo legales tratando de restaurar un orden conservador. O sea, lo que hizo es eso, digamos. Y para eso también necesita atacar a los medios independientes. El pluralismo de los medios que garantizaba la ley de servicio de comunicación audiovisual garantizaba que la gente se entere de lo que estaba pasando. Bueno, lo que hace es atacar ferozmente precisamente ese lugar, digamos. Tiene muy claro que en la medida que la gente esté informada, sepa lo que se está haciendo, va a empezar a perder automáticamente apoyo popular, el apoyo popular que lo ayudó a llegar a la presidencia de la Nación. Se crea el organismo denominado Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. ¿En qué se traduce esto? No, básicamente lo que hay que entender es que lo que se hizo en Argentina fue reemplazar una ley de medios que se había creado en la dictadura a instancias de los dueños de las grandes corporaciones mediáticas y los militares, que en realidad lo que hacía era restringir y dejar en pocas manos la comunicación. Lo que hubo fue un proceso largo donde se discutió durante muchos años la necesidad de democratizar una ley de medios, que es una discusión no solo de la Argentina, sino de toda América Latina y de todo el mundo, digamos, la necesidad de que haya más voces, más pluralismo. Bueno, esto es lo que hizo Argentina. Discutió eso a lo largo y lo ancho del país y durante muchísimos años, y luego logró en el año 2009, el Poder Ejecutivo lo presentó en el Parlamento, se discutió y tuvo mayoría tanto en la Cámara de Diputados de la Nación como en el Senado de la Nación, una amplia mayoría. Hay una ley vigente, pero un grupo económico, un grupo de medios, el Grupo Clarín, que en realidad es quien está, digamos, quien ha llevado a Mauricio Macri al poder, porque si bien es un gobierno de las corporaciones, el gobierno que lidera Mauricio Macri,
Entre esas corporaciones hay 2 o 3 elegidas, uno es el Grupo Techín y otro indudablemente el Grupo Clarín, que prácticamente cogobierna. Entonces, lo que hace es tratar de seguir manteniendo sus privilegios. Esa ley del 2009 no se pudo poner en todo su nivel en marcha, justamente porque ha puesto en la justicia muchas cautelares, precisamente ese grupo, y no lo hemos tenido. Entonces, lo que hizo fue un ataque permanente y persistente al gobierno, con lo que fuera, y con lo cual ha ayudado a que Mauricio Macri llegue a la presidencia, y apenas llega, lo primero que hace Macri es devolver favores. Para devolver favores necesita intervenir el AFCA, necesita disolver un organismo de la democracia que permite el pluralismo de los medios. Así que lo primero que hizo fue eso. ¿Para qué? Para darle todo el poder. Ahora concentra el poder. Clarín tiene 2/3 de la comunicación, el 66%, es dueño del 66% de los medios. Pero ahora también maneja los medios del Estado. Con lo cual, prácticamente hay una voz que le habla a la mayoría de los argentinos. Esto es un poco lo que hay de fondo. ¿Eso para qué? Para sostener un programa económico a todas luces antipopular y que ya lo vivimos en Argentina. Es el neoliberalismo llevado a su máxima expresión. Ahora, despidos masivos es una realidad en varias dependencias públicas de Argentina. El caso, por ejemplo, del Senado. La vicepresidenta Michetti ha tomado una medida jurídica incorrecta, se ha dicho hasta el momento. Firmar un decreto y luego crear una comisión que investigue los casos de irregularidades en las contrataciones que allí se daban, que en sí es el motivo de esas acciones. ¿Cómo ve usted esa situación precisamente de los trabajadores del Senado? Es gravísima porque la segunda situación es el gobierno por decreto. Una de las primeras medidas que hace Macri es tratar de incorporar por decreto nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uno de los cuales es abogado de Clarín, para entender cómo se imbrican todos estos poderes. Y el segundo dato significativo es la cantidad, es que gobierna por decreto. No ha llamado al Congreso, no hay sesiones en el Congreso de la Nación. Todo es vía por decreto lo que el gobierno Mauricio Macri. Y permea hacia abajo. O sea, tanto en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal también gobierna por decreto, desoye las decisiones parlamentarias. Y, por ejemplo, Gabriela Michetti, presidenta del Senado, hace lo mismo en el Senado. ¿Y para qué? Para ajustar, porque la única política que se conoce es la del ajuste, para echar. Hace un ratito estaba leyendo unos periódicos de Argentina, ya se calcula que hay más de 10.000 despedidos. Eso, ¿qué hace? Entre la recesión y los despidos, lo que vamos camino es a la desocupación. Para terminar, Javier, hay una conciencia social en el pueblo argentino durante estos últimos años. El apoyo a esos trabajadores por parte de otros gremios ha sido importante. ¿Cómo ve usted las medidas? ¿Cómo cree usted que el pueblo va a responder ante todos estos decretos y estas medidas que está haciendo Mauricio Macri en Argentina de aquí a 2016? Yo creo que el pueblo entiende lo que está pasando y yo creo que, acordate que Macri ganó en el balotaje. O sea, en la primera vuelta tuvo el 30 y pico %, con el apoyo de la mayor parte de los medios privados, sin lugar a duda, y con campañas de desprestigio muy potentes. Yo creo que eso fue fundamental. Pero hay un 49%, Macri sacó 51 a 49 en lo que es la segunda vuelta, que no estaba de acuerdo y que veía venir esas políticas de Mauricio Macri. Yo no sé si hoy hubiera alguna encuesta independiente, ¿en qué número está eso? Indudablemente se ha dado vuelta a eso. La mayor parte de la gente no quiere el ajuste. Yo creo que, Macri, la campaña era globito de colores, recién veía al presidente de la Asamblea tirando el cuadro de Bolívar, etc. La gente no vota esas cosas, La gente escuchó a alguien que le decía, le daba como mágicamente la palabra cambio, como si le iba a mejorar la vida de un día para el otro, mágicamente. Y lo que se encontró es esto otro, es una censura muy fuerte a la prensa, una devaluación muy fuerte y una sujeción a los Estados Unidos de una manera casi, le obedece casi como la mano al cerebro. El plan económico de Macri lo conoció primero el subsecretario de Tesoro de los Estados Unidos y después los argentinos, que todavía no lo conocemos todo. Pero lo único que decía era, vamos a estar mejor, qué lindo, cambio, sonrisa, globito de colores.
y con lo que nos encontramos es esto, 40%, insisto, de devaluación, o sea, devaluado nuestro salario un 40%, y medidas violando la Constitución de manera consuetudinaria, a través de decretos todos los días. No es parte del debate en Argentina. Javier, así finalizamos. Muchísimas gracias por su lectura aquí en Telesur. Por favor, gracias a vos. Javier Romero, periodista y analista de medios, y con él finalizamos esta emisión de Telesur Noticias y nuestro segmento Justo al Medio. Les recuerdo, contáctenos @telesurtv.net para sugerencias y comentarios sobre nuestro servicio informativo. Siga con nosotros. Estaban obligados a desprenderse de muchas de sus licencias de comunicación. No hay argumentos para defender la concentración mediática, no hay ninguno, y el Ejecutivo en un verdadero incumplimiento no solo de sus obligaciones como funcionario público, sino además de las obligaciones que el Estado argentino tiene asumido ante los organismos internacionales de derechos humanos, avanza en esto que no es más que un abuso de poder y una mayor concentración, y cambia. De haber asumido la jefatura del gobierno de Argentina, Mauricio Macri oficializó mediante un decreto la disolución de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación, AFCA, y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y Comunicación, AFTIT. En su lugar, creó un organismo denominado Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM. La medida modifica la llamada Ley de Medios, que fue producto de un debate. Así iniciamos otra emisión de Justo al Medio. Argentinos iniciaron 2016 con despidos masivos y reformas mediante decretos. Las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri, principalmente aquellas que atentan contra la libertad de expresión, como las modificaciones a la Ley de Medios y el cierre de la AFCA, han provocado el rechazo de la población argentina. Vamos a ver los datos. AUMES, debate nacional, y que por su carácter antimonopólico es defendida por diversos sectores de la sociedad argentina. El Ejecutivo intenta justificar la reforma y argumenta que la Ley de Medios, a su parecer, es anticuada y distorsiva. Sin embargo, analistas advierten que los cambios comunicacionales de Macri solo buscan beneficiar a conglomerados mediáticos como el Grupo Clarín, que hasta ahora está